norte de Colombia, por su tecnología y metodología tendrás la educación que tú querías. El UFOR ya está aquí, es para ti, está para mí, sí. Te acerca la universidad para que vayas más allá. El UFOR ya está aquí, es para ti, está para mí, sí. Para que puedas progresar y así llegar más lejos. Supongamos que entonces ya pedimos los datos de entrada, el usuario en efecto digita un número entero. ¿Qué hay que hacer ahora? ¿Qué símbolo o qué hay que poner posterior a esto de la entrada de datos? ¿Qué hago con esos datos ahora? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué hago con esos datos? Daisy dice que la suma, Cristian Camilo dice que un proceso. Ok. Sumar los dígitos. ¿Me están viendo los rayones que estoy haciendo de colores en la parte superior derecha de la hoja? Sí, ahí se ve como que no estoy haciendo el diagrama de flujo, ahí está haciendo el borrador. Ahorita lo hacemos perfecto. Pero primero hay que hacer un bosquejo de lo que queremos. Si no, ¿cómo hacemos? ¿Listo? Supongamos que el usuario, todavía no vamos a hacer una prueba de escritorio, estamos suponiendo cómo poder hacer este código. Supongamos que el usuario nos digita este número. Ese número que está ahí en color morado, ¿cuántos dígitos tiene? Entonces vamos a hacer la cuenta. Un dígito, flechita arriba, 2 dígitos, 3 dígitos, 4. ¿Listo? Entonces, este en particular tiene 4. Pero si suponemos que el usuario no digitó ese número, sino que el usuario digitó, por ejemplo, este número, el número 123, el usuario me digita el número 123. ¿Cuántos datos tiene el número 123? Dígitos, perdón. Tiene 3, ¿sí o no? Tiene 3. Entonces, si ustedes están dando cuenta, estamos diciendo algo de manera inconsciente. Estamos diciendo que nos va a tocar hacer una operación que nos permita contar el número de dígitos o que en algún lugar nos permita almacenar el número de dígitos. Porque yo no le estoy diciendo al usuario que me digite un número de 2 dígitos, en principio. Pero observe el algoritmo que nos está solicitando este punto. Este punto nos dice que necesariamente tiene que ser de 2 dígitos. ¿Sí? Si ustedes me ponen datos de entrada, cualquier número entero, el usuario puede digitar lo que él quiera. Pueden ser 4, 3, 2, lo que él quiera. Pero en particular, para el punto número 1, me está solicitando que yo digite un número de 2 dígitos. Listo. Entonces hagamos caso, vamos a hacer un usuario muy inteligente y él digita un número de 2 dígitos. Supongamos que digita este número, el número 21, un número que corresponde a lo que se está solicitando. Una entrada de 2 dígitos. ¿Qué habría que hacer después? ¿Qué se les ocurre que hay que hacer? ¿Qué hago con esos datos de entrada? ¿Qué hago? Separarlos. Miguel dice separarlos. ¿Cómo hacemos? O sea, en este momento, cuando uno dice datos de entrada, digamos de manera lógica, yo tengo eso almacenado en un espacio de memoria único. O sea, cuando yo le doy datos de entrada y el usuario digita 21, yo lo puedo hacer de varias maneras. Si le pido al usuario que digite el número de 2 dígitos, tengo un problema de entrada, porque él me va a digitar un número y me va a tocar separar los dígitos. Y entonces eso complica mucho más el cálculo, porque tengo que hacer una operación intermedia para separar esos dígitos. Una forma más sencilla de hacerlo, ¿cuál sería? Pedirle al usuario un número de 2 dígitos, pero que me entregue de entrada los 2 dígitos separados. ¿Estamos? Entonces supongamos que el usuario, y yo le pido al usuario, según mi código, que en ese caso es la forma más fácil, yo le digo al usuario que me digite el primer número y lo almacene en un espacio de memoria que yo voy a llamar A. ¿Sí? Entonces supongamos que él me digita ahí el 2. Le pregunto al usuario, digíteme el segundo dígito de ese número de 2 dígitos. Entonces él hace caso y digita 1. En ese caso, el cálculo es mucho más fácil y no tengo que hacer operaciones intermedias para separar ese número entero en dígitos, porque ya me entregó de entrada los datos como dígitos. ¿Listo?
Bien. Entonces, en ese caso, yo sugiero que como estamos iniciando acá la programación, usted haga los pasos de la forma más sencilla. Entonces, haga su algoritmo de tal manera que usted le pida al usuario los dígitos por separado. Si usted hace eso, ya se está evitando muchos pasos. ¿Listo? Entonces, si usted, de nuevo voy a repetir porque ahí están como perdidos. Si usted al usuario le pide un número, ¿de acuerdo? Entero de 2 cifras, él le digita cualquier cosa. En particular, le puede digitar 21, que cumple con un número de 2 dígitos. Él puede ingresar cualquier cosa. Puede ingresar, por ejemplo, 14, puede ingresar, por ejemplo, 00, puede ingresar, por ejemplo, 11. Si usted le pide los datos de entrada al usuario, de esa manera tiene un problema, porque esa información se almacena en un único espacio de memoria, ¿sí? El computador entiende cuando usted solicita datos y asigna unos espacios de memoria. Entonces allí va a tener ese número en un espacio de memoria. Entonces yo les hago la pregunta desde el punto de vista lógico y matemático, sin meternos a programación. Si usted tiene un número de 2 dígitos, ¿cómo hace para separarlos? ¿Qué proceso matemático se le ocurre para separar un número de 2 dígitos? Los escucho. Dividir, ¿sí o no? ¿Cómo? Si me dan 14, ¿cómo hago para separar en 2 dígitos eso? ¿Cómo hago? Desde el punto de vista matemático. Vámonos con el ejemplo de 14. Listo, me dan 14. ¿Qué hago con eso? Dividir entre 2 no está mal. La lógica no es dividir entre 2. Porque recuerda que la primera casilla tiene unidades y la segunda casilla tiene, ¿cómo se llama? Ustedes saben eso. Unidades y la segunda casilla que tiene decenas, ¿sí o no? Decenas. Entonces la lógica le dice a uno que uno tiene que hacer una división por 10, ¿cierto? Una división por 10. Si usted divide 14 entre 10, ¿cuánto le da? Pues le da 1. Entonces usted hace la división normal, ¿sí o no? 10, 10 por 1, 10. Y entonces acá va a poner menos 14, ¿sí o no? La división normal. Perdón, menos 10, perdón, menos 10. Y entonces ahí le va a sobrar 4. Porque hace 1 por 10, 10. Pone allá menos 10 y hace la diferencia, 4. O lo que es lo mismo, 1 por 10, 10 a 14, 4. ¿Claro hasta allí? Entonces, el primer dígito, ¿cuál sería? Entonces ahí usted tiene que tener cuidado. El primer dígito, usted tiene que saber cómo se llama esto, ¿no? El cociente, el divisor y el dividendo. Entonces, desde el punto de vista matemático, ¿cuál es el divisor? ¿El 10, el 14, el 1 o el 4? El 10. Bien, entonces ese 10 no nos sirve para nada aquí, porque esas no son las cifras decimales que yo necesito, o las cifras de 2 dígitos. ¿Cuáles son las que yo necesito? Necesito el que estoy subrayando que está con 1 y el que estoy subrayando aquí con 4. ¿Cómo se llama ese 4? En una división normal. Se llama residuo, ¿sí o no? Es que para uno empezar a hacer programación, si no tienes la lógica matemática de fondo, es difícil. Entonces, primero, residuo. ¿Y ese 1 cómo se llama? En la división normal. Cociente. Diferencia. Clave, ¿no? Cociente, ¿listo? Bueno, entonces ahí uno se hace una división entre 10, porque me pidieron un número entero de dos dígitos, entonces el usuario puede digitar cualquier cosa, en particular puede digitar 14, y entonces la suma de los dígitos que me están pidiendo, ¿cuáles son para ese caso específico? Entonces me toca sumar el cociente y me toca sumar el residuo. O sea que por allá, cuando el usuario digite ese número 14, me toca hacer una operación de división. Tengo que dividir entre 10 y en algún espacio de memoria guardar el cociente, en otro espacio de memoria guardar el residuo y sumar residuo más cociente, que es lo que me están pidiendo. ¿Ahí estamos claros con eso? ¿Estamos claros? Chicos, si hubieran dado, por ejemplo, otro número, si hubieran dado el número, estoy aquí en el ejemplo, voy a rayar por acá abajo, me dan 21.
Entonces, de nuevo, usted divide entre 10. Entonces, ahí dice que es 2 y dice que el residuo será 1, ¿cierto? Ok. Entonces, ¿cuáles son los números los de interés? El 2 y el 1. Eso sale a través de esa división. Cociente más residuo. Entonces, toca almacenar cada uno en espacios de memoria diferente. Entonces, toca decirle al programa por allá que haga esa división y que en un espacio de memoria, por ejemplo, al 2, le asigne una variable donde voy a almacenar ese número, o sea, A es un espacio de memoria y F es otro espacio de memoria. ¿Listo? Por eso les decía que a veces es más fácil de entrada pedirle al usuario los datos separados. Si el usuario me entrega el 2 y el 1 en espacios de memoria ya diferenciados, aparte, pues yo no tendré que hacer esa división. De entrada es más fácil tomar el 2 y el 1 porque ya puedo hacer la suma. ¿Listo? ¿Sabemos bien? Dice siempre por 10. Pues si es un número de 2 dígitos, sí. Si fuera por un número de 3 dígitos, pues toca mirar qué hacer. Si fuera por 4, depende. ¿Sí? Depende. Listo. Entonces, supongamos que ya tenemos para este número de 2 cifras, ya tenemos el espacio de memoria separado. O sea, ya tenemos los 2 dígitos separados. ¿Qué hay que hacer entonces? Sigamos con nuestra lógica y con lo que va a ser nuestro bosquejo de diagrama de flujo. ¿Qué hay que hacer después? Pero hábleme porque si no me aburro. Sumar. Entonces, ¿qué toca hacer? Asignar otro espacio de memoria. Digámoslo, un lugar que se va a llamar C. ¿Sí? Si quiere, llámelo C o llámelo suma, llámelo como quiera, no importa el número que le ponga el nombre. Pero allí va a tener que hacer una operación. De manera general, no va a ser 2 y 1, ¿no? Va a ser, usted está sumando esos espacios de memoria. Va a sumar A y B. Listo. Posterior a ello, ¿qué hace? Ya hizo la operación de suma. Y ahora, el resultado. Ese resultado se lo imprime al usuario, se lo imprime por pantalla. Ese resultado viene a ser como la salida del programa. Le da uno imprimir resultado, o sea, la salida del programa. Entonces ahí va otra operación, o sea, otro símbolo, y ahí terminaría nuestro programa. Entonces uno puede poner resultado, ¿sí? Pensando que eso es una operación de impresión, y pues al final termina el diagrama con fin. ¿Listo? La suma de sus 2 dígitos es C. Un mensaje por pantalla si quiere uno mostrarle al usuario, como nos está diciendo Camilo en el chat. Puede ser. Le decimos al usuario, la suma de sus dígitos es C. ¿A eso está claro? Por favor, dígame que sí, porque esto está muy sencillo. Gracias. Gracias porque si no, ahí sí me preocupo. Bueno, voy a compartir por pantalla lo siguiente. ¿Qué es lo que usted quiere ver? ¿Listo? Esto es lo que usted quiere ver. Entonces, diagrama de flujo. ¿Lo están viendo? Está de color naranja. ¿Se ve? Ok. Ahí hay unas operaciones que están dadas ahí según el símbolo. Entonces toca entender esos símbolos. Ok. A la izquierda el diagrama de flujo en color naranja. A la derecha tenemos dos cosas. Algo que se llama pseudocódigo y algo que se llama prueba de escritorio. ¿Listo? Susan, te voy a dar la palabra. Adelante, Susan. ¿Qué no se entiende? Adelante, con mucho gusto. ¿Qué no se entiende, Susan? ¿Los demás sí ven bien? Yo veo esto en extremo grande. ¿Ustedes ven bien? Se ve borroso, se ve pixelado. Bueno, ahí tenemos un problema. Porque aquí en mi pantalla se está viendo muy bien. Si tú estás en el celular, pues busca cómo hacer zoom, porque acá se ve muy bien. ¿De acuerdo? Se ve muy bien. Y si tienes problemas de que se está pixelando, digamos que mi internet es de 150 megas, entonces no creo que sea acá por la pantalla o por mi internet. Entonces estás en un lugar donde tu señal está baja. Entonces allí no te puedo ayudar. A esos compañeros me dicen que se ve bien.
Entonces yo veo bien aquí. ¿Listo? De todas maneras, ahí estoy haciendo zoom para que usted pueda ver bien. Listo, vamos con ese ejercicio. Primer ejercicio, el que estábamos hablando, de 2 dígitos y hacer su suma. Entonces, primera operación que tengo que hacer siempre en un diagrama de flujo. ¿Qué tengo que hacer? Poner inicio. Aquí está, inicio. Coloco inicio, después tengo que hacer ¿qué? Una entrada. Observe aquí cómo va el código. Entonces, aquí se hizo de forma diferente. Si observas, aquí lo que se le pide al usuario es el primer dígito. Entonces lo vamos a hacer de manera separada para que de una vez podamos almacenar esos espacios de memoria. ¿Listo? Entonces, le preguntamos al usuario por pantalla que me digite un número. Escriba un número. ¿Dónde se almacena? ¿En qué espacio de memoria se almacena eso? ¿Listo? ¿En qué espacio de memoria se almacena eso? Num, ¿cierto? Num. Num. ¿Listo? Ahí estoy haciendo el zoom todo lo posible. Queda aquí la resolución, tanto del Moodle como a la aplicación dentro. Más allá de esto no puedo hacer nada. ¿Listo? Entonces se almacena en num. ¿Listo? Num 1. Ahí estoy almacenando el primer espacio de memoria. ¿Listo? Segundo momento. ¿Qué hago? Solicito al usuario el segundo dígito. ¿Dónde se almacena ese espacio en memoria? En num2. Muy bien. En num2. Muy bien. Después, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer una operación en mi diagrama de flujo que sea de suma. ¿Qué voy a sumar? ¿Qué tengo que sumar? Entonces aquí, como se está viendo en el algoritmo, en el diagrama de flujo, lo que se hizo fue asignarle a la palabra resultado ese espacio en memoria donde se suma num1 y num2. ¿De acuerdo? Ustedes pueden ponerle cualquier palabra o cualquier letra o cualquier variable. Para el caso de este ejemplo se puso resultado. Y el resultado, en efecto, como ustedes me están mencionando allí por chat, van a almacenar el resultado de num1 más num2, que son los dígitos. Y entonces por pantalla usted le dice al usuario, entonces el resultado de los 2 dígitos es, y entonces ahí usted pone resultado. Por ejemplo, acá en el caso, usted pondría el resultado de la suma de resultado. ¿Sí? Que es donde usted tiene almacenado ese espacio de memoria donde hizo la suma. Y termina. Fin. ¿Cierto? ¿Hasta ahí claro este pedacito? Entonces Carlos Andrés está súper preocupado que dónde va la sentencia if para este ejercicio. Entonces, esa pregunta la lanzo al público. ¿Dónde iría la sentencia if? Si lo hacemos de esta manera, ¿dónde va la sentencia if? ¿Dónde estaría el condicional? Pues observa que en este diagrama de flujo, primero, no hay ningún símbolo que esté asociado a un condicional. Conclusión, aquí no hay if. Para esta forma de hacer el algoritmo, como pedimos números y se están almacenando de entrada en espacios de memoria diferentes, quiere decir que no va a haber una condicional, no va a haber un condicional, no va a haber un procedimiento en el cual nosotros tengamos que pedir al usuario algún procedimiento para separar. ¿Listo? Ahorita lo hacemos para que usted se dé cuenta de dónde va el if. ¿Listo? Porque si no queda preocupado. ¿Listo? Este era el diagrama de flujo. Esa es una parte de lo que tenemos que hacer en estos ejercicios. Segunda parte, dice prueba de escritorio. ¿Qué es una prueba de escritorio? Que tú, digamos, en pantalla, ¿sí? Tú en pantalla le muestras al usuario lo que quieres trabajar con el código. Entonces aquí, por pantalla, por eso esa operación de rectángulo permite al programador o a la persona que está diseñando el código comunicarse con el usuario. Entonces por pantalla le estamos preguntando al usuario, digite un número entero. O digite un dígito en este caso. Digite un dígito. Como es una prueba de escritorio, pues el usuario tiene que ingresar un valor cualquiera. ¿Cuál valor ingresa aquí el usuario? Como ejemplo, ¿cuál ingresó? 8, ¿cierto? 8. ¿Estamos o no estamos? Listo. Según el algoritmo, ya voy
en ese 8 ya se está almacenando por debajo en un espacio de memoria llamado num. Después, ¿yo qué tengo que hacer? Solicitarle al usuario que digite otro número. Entonces, él digita un número entero. Digita un 8 de nuevo. Se almacena en un espacio de memoria igual a num2. Como nosotros le dijimos al usuario por allá abajo, en este rectángulo, ¿sí? En el rectángulo casi en el último, que por pantalla quiero expresarle que el resultado de la suma es, entonces el resultado de los dos dígitos o de los dos enteros que usted metió es 16, pues tengo que mostrarle por pantalla. Y termina. Fin. Fin de mi algoritmo. Esta prueba de escritorio tiene que coincidir cada uno con los pasos del diagrama de flujo. O sea, tiene que haber una concordancia entre el diagrama de flujo y lo que usted está haciendo ya en su prueba de escritorio. La prueba de escritorio permite que uno haga paso a paso la descripción de su diagrama de flujo y entre valores de forma real. Hasta ahí, claro, la diferencia entre lo que es un diagrama de flujo y una prueba de escritorio con este ejercicio. Listo. Ahorita hacemos la lógica del if, porque sí hay que meterla, pero ya les cuento cómo. Bueno, bien. Cuando decimos pseudocódigo, ya es la primera aproximación al lenguaje de máquina. Es decir, que aquí ya debo pensar realmente muy estructurado, porque así de esta manera es que la máquina va a entender lo que yo le pida que haga. Dependiendo de dónde quiera hacer yo esta programación. Ustedes la pueden hacer en PCInt, ustedes la pueden hacer en Visual, ustedes la pueden hacer en Python. Cualquier lenguaje de programación que usted haga, usted tiene que pensar cuáles son esas palabras clave y cuál va a ser la estructura de programación. En el fondo, la estructura de programación está asociada como al lenguaje también. Entonces, cada uno de estos que acabo de mencionar, PCInt o Visual o Python, o C++, el que usted quiera, maneja un lenguaje propio. Entonces, para un lenguaje determinado, ¿sí? Existe una instrucción, o sea, existe una palabra clave que me permite hacer tal cosa. Por ejemplo, en el caso de este que estamos hablando, vamos a subrayar, voy a borrar todo lo que está allí y voy a subrayar en rojo las palabras clave de mi pseudocódigo. Una palabra clave sería escribir. ¿Por qué es escribir? Porque es escribir, dependiendo del lenguaje de programación, es una instrucción diferente. Por ejemplo, en Visual usted escribe MSG box como mensaje o cuadro de mensaje, MS box. Entonces te permite comunicarte con el usuario a través de una ventana que se abre al usuario cuando tú estás ejecutando el macro. ¿De acuerdo? Eso en Visual. Si tú lo manejas en PCInt, tú le puedes decir leer también, le puedes decir escribir. Pero bueno, entonces ese escribir es como un mensaje que voy a mostrar al usuario por pantalla. Instrucciones muy específicas según el lenguaje de programación. Pero para el tema del pseudocódigo, bueno, no sé quién ahí está jugando, va a la segunda. Si a la tercera vuelve y se apaga la presentación, dejo así la clase, ¿vale? Porque alguien está molestando con la presentación y va la segunda vez. La primera no dije nada, pues porque es accidental, ¿no? Pero ya la segunda, la tercera, no. ¿Listo? Por favor, para que lo tengan en cuenta. Entonces, primera instrucción, ¿listo? Primera instrucción. Escribir me permite comunicarme con el usuario. Y solamente va a aparecer un mensaje allá en pantalla del usuario. Pero ahí todavía no he usado ningún espacio de memoria y todavía no he guardado nada en ningún lugar. Tengo que guardar en mi pseudocódigo esto. ¿Cómo lo hago? A través de una palabra clave. ¿Cuál? Leer. Entonces, leer en pseudocódigo me permite almacenar el valor de algunas variables. En el caso de leer, está diciendo que en num1 va a almacenar eso que dijimos que era el primer entero, o el primer dígito, y en num2, mejor, vamos a almacenar lo que dijimos que era el segundo dígito. Como está escrito este algoritmo, hace falta lo del if. Listo. De la manera como está escrito este algoritmo, aquí les estoy mostrando en pantalla, esto del resultado es una asignación. Ahí no tengo que leer nada. ¿Cuándo leo algo? Cuando dice acá en la pantalla leer, ¿cuándo es que realmente debo leer? Cuando le estoy pidiendo al usuario por pantalla que digite algunos datos. En ese caso yo no le estoy pidiendo nada al usuario. Solamente va a hacer unos cálculos con lo que ya digitó. Entonces no es necesario poner ninguna instrucción de leer o escribir,
porque en esencia no me voy a comunicar con el usuario para que me dé más datos y tampoco voy a decirle a la máquina que almacene algo más, porque ya lo que tengo está en las variables num1 y num2. Lo que tengo que hacer ahora es hacer una operación que realmente me permita hacer la suma, ¿sí o no? Entonces, esa operación es sencilla, es una suma entre num1 y num2. Posteriormente, en la siguiente línea, tengo que comunicarme con el usuario, ¿sí o no? Con el usuario, ¿cómo me comunico? De nuevo, a través de una palabra clave, para el caso se llama escribir. Entonces, en escribir, por pantalla, le va a aparecer al usuario eso que estoy digitando entre comillas. El resultado de los dos números enteros o de los dos dígitos es, ¿por qué le pongo resultado? Y ahí es súper clave porque esa palabra resultado que yo puse, la pongo en minúscula. Digamos que es muy importante que ustedes las variables donde almacenen información mantengan el nombre exactamente igual a lo largo del trazo de su código. En algún momento, si usted cambia el nombre de la variable, se complica, porque entonces va a llegar que la variable está vacía o no tiene información, o simplemente cuando usted vaya a imprimir el resultado y mostrárselo al usuario, pues no le muestra nada, entonces empieza ya a tener problemas en el código. ¿Listo? Y entonces, usted ya por pantalla, nuevamente con la instrucción escribir, le muestra al usuario cuál fue el resultado y termina su algoritmo. ¿Listo? ¿Hasta allí este ejemplo está claro o no? Listo. Vamos a meterle ahora sí más análisis a este código. Pareciera que eso es lo único que uno puede hacer, ¿no? Se ve tan sencillo que uno dice, no, pues pareciera que eso está bien. Y entonces, ahí es donde uno falla. Voy a poner aquí mi pizarrón en blanco y vamos a empezar a trabajar con lo siguiente para que usted diga, wow, y empezar a hacer un análisis diferente. Supongamos que yo voy a ser bien estricto con esto. Supongamos que yo al usuario le pido un número y no se lo voy a pedir separado. Le voy a pedir un número, le voy a pedir un número. Le digo, por favor, digite un número. Y el usuario digita un número. Ese número está almacenado en un espacio de memoria. Llamemos al primer espacio de memoria para no confundirlos, num1. Listo, entonces voy aquí. Entonces, digamos que voy a poner nuevamente un inicio. Me perdonan ahí la letra, ¿no? Inicio. Un inicio. ¿No se ve nada en pantalla? ¿En el pizarrón blanco no se ve nada? Sí, sí se ve. Un inicio. Supongamos que yo me comunico por pantalla con el usuario y le digo que me digite un número, pero ya sé que ese número lo va a digitar en una variable que llamo num1. Listo. En num1 voy a guardar un número de 2 dígitos. Un número de 2 dígitos. Se ve súper pequeño. Hagámoslo súper gigante. ¿Ahí se ve? Ahora se ve súper gigante. Listo. Vale. Supongamos que el usuario no hizo caso y digitó el siguiente número. Voy a poner ahí un igual y voy a digitar el siguiente número. Él no me hizo caso y digitó este número. Me digita el número 2.5. ¿Usted qué va a hacer con eso? ¿Qué toca hacer ahí? Dividirlo, no. Rechazarlo. Rechazarlo o dividirlo. ¿Ustedes qué dicen? Porque recuerde que yo por pantalla, digamos al usuario, antes de almacenar esto, yo le dije al usuario por aquí que por favor digite un número de 2 dígitos. ¿Y qué está haciendo el usuario? Me está digitando un decimal. Entonces, ¿qué hay que hacer? Un condicional. Ahí viene el primer condicional, ahí viene la primera aplicación donde viene el sí. ¿Listo? Entonces, primera condición, entonces ahí uno pone su triangulito o su rombo de condición. Entonces recuerde que en un condicional, siempre por un lado va el sí, y por el otro lado en el condicional va el no. Digamos que el no vamos a ponerlo acá abajo. Y pues tiene una entrada.
En ese condicional, ¿yo qué tengo que hacer? ¿Qué pregunta tendría que hacer? Todo condicional es algo así como una pregunta. Entonces, en ese condicional, ¿qué pregunta debe haber acá adentro? ¿Ustedes qué dicen? ¿Qué pregunta debe haber allí? ¿Es un número entero? Bien, bien por ahí. Entonces ustedes ponen acá, en lugar de poner ese signo de interrogación, la pregunta ¿es entero? Entonces uno ahí pone ese condicional. Es una pregunta. ¿Es entero? Es la pregunta. Ese es el condicional, ahí viene el if. Listo. Ese 2.5 que digitó, ¿es entero, sí o no? ¿Ustedes qué dicen? No. Si no es entero, ¿qué debe pasar? Recuerda que por acá arriba yo le dije acá, digite un entero. Voy a ponerlo ahí para volvernos a lanzar hasta ese punto. Digite, sí, digite. Espérenme que esa vaina acá quedó mal. Digite un entero. Bueno, ustedes me creen ahí porque sí con el mouse está haciendo horrible escribir esto. Pero ya, digite un entero, ¿sí? Digite un entero. Y entonces, cuando en el condicional se valora, digamos, se valora, se hace la pregunta y eso no es entero, voy a marcarlo ya con verde. Por el lado del condicional donde está la respuesta negativa, es decir, no, toca devolverlo, toca volverlo allá y volverle a decir, digite un número que sea entero, ¿cierto? Entonces, si la respuesta es no, tengo que volverlo y volverle a preguntar allá, digite un entero. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? O sea, eso se llama validar los datos de entrada. Estoy validando que la información que me dieron es correcta. Entonces vuelve y lo lanza de entrada. Entonces, ojo que en el diagrama de flujo usted ya está pensando en varias operaciones. Primero, una operación de inicio. Segundo, una operación donde está capturando la información. Y tercero, una operación donde usted está ya aplicando un condicional. ¿Cuál es el condicional? Un if. Y en ese if que está preguntando si es entero. Si no es entero, devuélvase y vuelva a digitar un número que sí sea entero. Y lo puede hacer infinitas veces. Y eso es un ciclo. Y es un ciclo porque como ustedes están viendo allí, como estoy trazando este diagrama de flujo, siempre me devuelve al inicio. Y siempre me devuelve la pregunta inicial. Digite un número entero, digite un número entero. Y si él no digita un número entero, no lo va a dejar pasar de ahí. Y lo puede hacer infinitas veces. Infinitas veces va a pedirle que digite un número entero. Hasta que se cumpla la condición de que sí es entero. ¿Listo? Eso se llama validación de datos. Entonces, él juiciosamente ahora sí digitó un entero. ¿Listo? Digitó un entero. Entonces ya olvidémonos de ese 2.5 porque vamos por el camino. Digamos que por el camino del no, voy a poner acá, estaba el 2.5. Ese es el camino del no. Pero digamos que vamos por el camino del sí. Por el camino del sí puede ser, por ejemplo, un 10. Pongamos un número más difícil. Un 13. ¿Sí? El 10 está muy fácil. Que si en todos los ejercicios hay que hacer condicional, sí, en todos los ejercicios hay que poner condicionales. Porque la idea de este taller es que apliquemos el condicional sí. Entonces la respuesta es sí. Hay que aplicar sí. ¿Listo? Entonces, ¿es un entero? Sí. ¿Y ahora qué hacemos? Lo que habíamos dicho ahorita. Lo que habíamos dicho ahorita. Uno podría. Usted tiene que pensar. ¿Qué sucede si el usuario le digita 01? ¿Ustedes van a valer eso como un dígito de una cifra o como un número de dos dígitos? 01. ¿Para ustedes eso qué representa? ¿Un entero de dos dígitos o un entero que tiene solo un dígito? Una cifra, ¿cierto? Y eso es un problema, porque si estamos pensando eso como una cifra, o sea, el primer sí que acabamos de hacer me deja pasar números enteros. O sea que ese 01 me lo deja pasar. Pero ojo, porque matemáticamente, y si usted escribe 01, eso no es un número de dos dígitos, eso es un número de un solo dígito. Y entonces ahí, ¿cuál va a ser el problema? Chicos, por favor, ¿me cuentan? El problema es que va a tocar poner como otro condicional. No se va a poder sumar. No va a reconocer el cero. Entonces toca poner como otro condicional. Y ahí toca hacer una pregunta. ¿Qué preguntarían ustedes en ese nuevo condicional? Recuerda que por la parte superior del rombo está la entrada. Entonces ahí está entrando ese condicional.
Está entrando información. ¿Está entrando 3 o 1? Puedo ponerle. ¿Cuál es la pregunta? ¿El número entero es de 2 dígitos? Sí. ¿O el número que usted digitó es mayor que 10? Sí, puede ser. Me suena mejor ese como mayor que 10. ¿Sí? Entonces, mayor que 10, voy a poner allá así. ¿Mayor que 10? ¿Sí? ¿Mayor que 10? Si la respuesta es no, ¿a dónde lo va a devolver usted? ¿Hasta qué punto en su algoritmo? Porque aquí viene el no, recuerde. Por abajo viene el no y por la derecha viene el sí. ¿Qué hacemos? ¿Le volvemos a pedir un número entero? O sea, ¿lo devolvemos hasta el paso 1 o lo podemos volver a meter a donde es entero? ¿O qué hacemos? Ustedes díganme. Bueno, Marta dice, no, pues mandémoslo otra vez al inicio. ¿Listo? Entonces ustedes pueden hacer una conexión. Estoy haciendo la flecha verde y conecta ya con esa flecha verde arriba. Y entonces si es mayor que 10, si no es mayor que 10, perdón, si no, devuelve. Y devuelve a hacer la validación hasta que él digite allá un número de mayor que 10. Entonces él se va a quedar ahí. El primer sí nos valora si es entero o no, y el segundo sí nos está valorando si es mayor que 10. ¿Hasta allí vamos bien? Por favor, dígame que sí. Listo. Tercer momento. Entonces, sí, vamos juiciosos. Entonces nos digitó el 13, o sea que vamos por el camino del sí, pero hasta el lado es 13. Vamos bien. Y ahora toca separarlo, ¿cierto? Toca separarlo. O sea que en ese momento ya no tengo que poner condiciones porque las condiciones las puse para validar. Entonces lo que tengo que hacer ahora son operaciones. Esas operaciones las voy a poner acá como un rectángulo. ¿Qué operaciones va a hacer usted? Eso lo acabamos de hablar al inicio de la clase. ¿Qué operación va a hacer ahí? Dividirlo, ¿sí o no? Y como este caso es de 2 cifras, pues le toca a usted dividir por 10, le toca buscar cuál va a ser su cociente y le toca buscar a usted cuál va a ser su residuo. Pues hace la división, eso es una operación. Y no solamente en esa operación va a ser la división, sino que va a ser algo adicional. A este residuo le va a asignar una variable donde almacena esa información y al cociente le va a almacenar una variable donde almacena esa información. O sea que en esa operación, además de dividir, va a almacenar el 3 en A y va a almacenar el 1 en B. ¿Eso está de acuerdo? ¿Están de acuerdo ahí? Listo. Ahí en esa misma operación, sin salirse, yo estoy saliendo del cuadrito porque no puedo pintar allá adentro más, pero usted sí puede y puede decir que allá dentro del cuadro C es A más B. O sea, en otro espacio de memoria usted va a hacer la suma en esa operación y no pasa nada. Y ahí almacenó la información. ¿Listo? Ahí está, por ahí están, es un comentario que eso está bueno. Y si llega a ser mayor que 10, pero si llega a ser mayor que 100, ¿dónde validamos eso? Porque está bien, muy bien esa observación. No vamos a ahorrar el código, pero está muy bien para que usted lo siga pensando. Muy bien. ¿Qué tal que le hubiera digitado 102? Eso es mayor que 100 y eso es entero. Ahí nos hizo falta una validación, o sea, ahí nos hizo falta antes de entrar a hacer la división un sí. Otro que nos diga es menor que 100. Si es menor que 100, siga, si no, devuélvalo al inicio. Entonces, ahí validamos también que el dígito esté entre 10 y esté entre 100. Muy bien, esa observación ahí de Carlos. ¿Listo? ¿Claro? ¿Claro, claro, claro? Entonces, yo por aquí voy a romper acá el código y voy a decir que ahí faltó otro sí. Ese sí usted ya sabe cuál es, ¿sí? Si coloca 20, no, si coloca 20 se aplica. Porque 20 es mayor que 10 y es menor que 100. O sea que no pasa nada para hacer la suma. ¿Vamos bien? O sea, hizo falta un sí ahí. ¿Se pueden hacer 2 validaciones en un mismo sí? Sí, señor. Sí se pueden hacer en un mismo sí. Entonces uno podría escribir, si es mayor que sí, digamos en este caso, si es mayor que 10 y pones ahí el conector. El conector es un i. Entonces dices, si es mayor que 10 y es menor que 100, pasamos por el sí. Si no, o sea, es decir,
Si no cumple las dos condiciones simultáneamente, que es mayor que 10 y menor que 100, entonces lo saca por el no. Ustedes pueden hacerlo de forma separada usando dos condicionales o pueden poner la condición dentro del mismo sí. Entonces, muy bien ahí también la observación de Camilo. Ingrid también dice lo mismo, que se puede poner una condición en un solo, sí, sí se puede. Entonces supongamos, hagámoslo así. Entonces supongamos que acá adentro, entre el mayor, también le preguntamos que si es menor que 100. Entonces ahí ya estamos validando que si es mayor o menor que 100 por el lado del sí. Y si no, pues nos saca. Entonces supongamos que este número ya no lo va a tomar ahí, porque si llega a ser mayor que 100, nos saca y nos manda por el camino del no y nos manda otra vez arriba. ¿Listo? Entonces supongamos que todo está bien y vamos por el camino del sí. ¿Claro? ¿Listo? Dice ahí Angie, pero se está pidiendo de dos dígitos, ¿no? No volvería a condicionar en no y se devuelve, ¿no? No te entendí. Dentro del segundo condicional se pueden, sí, sí. Pero hagámoslo de una vez en un solo sí. Y unamos las dos condiciones que necesitamos, que sea mayor que 10 y ahí le ponen el conector y que también sea menor que 100. Ojo porque es un y obligatorio. O sea, mayor que 10 y menor que 100. Ese y es súper importante porque obliga a que las dos condiciones se den simultáneamente. Si usted le llegara a cambiar ese y por un o, es mayor que 10 o, ¿sí? O menor que 100, ahí la embarra, porque entonces le pueden pasar por izquierda o por derecha números. Entonces, cuando usted le pone ese i, obliga a que cumpla las dos condiciones. Dice Jessica, profe, ¿por qué el CD1 no leería y el 20 sí? Entonces, de nuevo, Jessica, porque creo que ahí estoy cometiendo una falla y no me estoy haciendo entender. Jessica, 20 es, perdón, 01 es mayor que 10, ¿sí o no? Jessica, no. ¿Y qué pasa cuando eso ocurre en el condicional? Que dijimos que si es mayor que 10. ¿Qué pasa si es un no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Lo regresa, ¿sí o no? Lo regresa al inicio. ¿Listo? Lo devuelve. Entonces lo devuelve allá al inicio. ¿Listo? Vale, muy bien. Bueno, entonces supongamos que ya validamos en ambos casos por izquierda y por derecha, o sea, cumple que es mayor que 10, también cumple que es menor que 100, almacenamos en espacios de memoria, por ejemplo, para este ejemplo aquí 13, almacenamos el 13 en A y el 1 en B, y después operamos y hacemos la suma en C, A y B. ¿Qué nos hace falta? Ahora, ya tenemos la suma en C. ¿Qué nos hace falta? Comunicarnos con el usuario, ¿cierto? Y decirle cuál es nuestro resultado, ¿cierto? Entonces recuerde que hay una operación similar a ese símbolo que estoy pintando allí, que después de que usted tenga su resultado, tiene que mostrar por pantalla. Entonces podemos hacerle algo así como un imprimir. Imprimir. ¿Y qué vamos a imprimir? O sea, ¿qué le vamos a mostrar al usuario? Imprimir resultado. Imprimir resultado. ¿Sí? El resultado es ese. Ustedes pueden al usuario poner una cadena de caracteres. Usted le puede escribir. Usted puede hacer el código bonito y decirle el resultado es, o simplemente le manda el resultado como usted quiera. Puede poner una cadena de caracteres, el resultado es, y le manda el resultado bonito, o simplemente le manda C. ¿Listo? Jessica, no tienes que poner la suma igual al resultado porque el resultado que tú estás almacenando ya está directamente en C. O sea que no tienes que decir suma ni nada, el resultado está en C. O sea que tienes que imprimir, al final es C y ya está. ¿Listo? Listo, terminamos de imprimir eso. ¿Y ahora qué hacemos? Pues finalizamos. Entonces va a haber una instrucción, un símbolo de fin. Ese es el diagrama de flujo, fin. Entonces, allí cuando ustedes vayan a hacer el pseudocódigo, observe que dice mi diagrama de flujo, ¿sí? Observe que cuando vaya a hacer el pseudocódigo tiene que tener exactamente los mismos pasos que usted hizo en su diagrama de flujo. Los mismos, el pseudocódigo, los mismos. ¿Cuál es la prueba de escritorio? ¿Cuál es la prueba de escritorio? La prueba de escritorio es que usted coja un número y empiece a validar. Entonces, supongamos que me digita 200. Entonces, ese 200 entra al primero. ¿Es un entero? Sí. Esa es la prueba de escritorio. 200 es entero, sí. Sigue por el camino, está correcto. ¿Es mayor que 10? Sí. ¿Es menor que 100? No. Entonces, esa prueba de escritorio para ese valor de 200 me devuelve. Y vuelve a preguntar, digite un entero.
¿Listo? Entonces la prueba de escritorio es tomar valores, los que ustedes quieran, y validar que su código en efecto sí está funcionando. ¿Sí? Por pseudocódigo, ¿cómo valido que un número sea entero? En el condicional, de nuevo, no me estoy haciendo entender. En el condicional dijimos, en el condicional, voy a ponerlo acá. ¿Qué color le pongo a esto? Amarillo. En este condicional amarillo que está arriba, estoy validando si es entero, sí o no. ¿Que le estoy haciendo la pregunta al usuario? No, estoy haciendo la pregunta directamente en el programa que yo estoy diseñando. Allí el lenguaje de programación es fundamental. Todavía no hemos lanzado, todavía no hemos saltado al lenguaje de programación. Estamos en diagrama de flujo y estamos en pseudocódigo. Cuando lancemos al lenguaje de programación, nos toca darle una instrucción específica y allá sí va a tener muy bien determinar que eso sea entero o no. Por ahora, con el pseudocódigo, con esa sola pregunta, ¿es entero sí o no? Ya está. ¿Listo? Más adelante. ¿Listo? Para resolver esas últimas preguntas allí. Por pseudocódigo. ¿Cómo se expresa la división en pseudocódigo? Normal, como un dividido con. ¿Sí? Dividido, no pasa nada. Dividido. Pseudocódigo simplemente son frases casi que de manera textual donde tú permites hacer o no operaciones. No pasa nada. ¿Listo? Bueno, entonces voy a resolver dos preguntas ahí. ¿De acuerdo? Voy a resolver dos preguntas ahí rápidamente. Están preocupados con la entrega de los ejercicios. Entonces, primera respuesta. Si usted necesita que yo le dé más plazo para resolver esos ejercicios, no hay problema. Entonces, resuelve los 10 ejercicios para el 4 de marzo. Como necesitan más plazo, pues hacemos todos. Yo estaba pensando hacer menos, pero ya. Entonces, vamos a hacerlos todos. Acabo de actualizar allí en pantalla, perdón, para el 4 de abril. Y quedaron ya actualizada la fecha del 4 de abril. Por favor, verifiquen. ¿Listo? Hacemos todos para el 4 de abril. ¿Listo? Todos significa los 10. Listo. Ok. Es algo no tan chévere porque no van a tener la Semana Santa para descansar, pero bueno, ustedes lo solicitaron. ¿Queda claro la explicación del día de hoy? Por favor, dígame que sí. ¿Se entendió por lo menos este ejercicio de forma básica? Eso es lo que hay que hacer. Hay que pensar muy bien. Entonces, sugerencias. Trate de validar los datos de entrada, ¿sí? Verifique si en efecto si es mayor o menor lo que le están pidiendo. Primero valide, ¿sí? Después haga las operaciones que necesita y después ahí sí muestre los resultados. Es como unos pasos generales que uno hace. Valida la información que tiene, después opera con la información que captura a través de alguna asignación de espacios de memoria, después hace las operaciones que necesite, almacena esas operaciones en espacios de memoria que van de salida y después se comunica con el usuario y muestra en pantalla sus resultados. ¿Listo? Listo. Por ahí había una pregunta. Venga, antes de que se vayan. ¿Cuándo se ve reflejada la nota correspondiente a la segunda actividad? Esa pregunta es muy buena. Resulta que, creo que fue Stick quien hizo la pregunta. Desde gestión tutorial, para todos nuestros cursos, tenemos un plazo los docentes de más o menos 10 días hábiles. O sea, que no sea